En este video vamos a analizar de qué manera se modifican las gráficas del seno y del coseno ya estudiadas si sumamos un valor fijo, que en este caso llamaremos c, al argumento. Es conveniente que tenga frescos los estudios de las funciones senos y cosenos antes de ver este video. Empecemos analizando como ejemplo esta función, f de x coseno de x menos pi. Nos preguntamos cómo afectará esta constante menos pi que estamos sumando al argumento a la gráfica del coseno. En primer lugar, podemos reconocer que esta constante no cambia el hecho de que el coseno tome todos los valores entre menos 1 y 1, por lo que la imagen de f será el intervalo menos 1, 1 cerrado, y además su amplitud es la misma que la del coseno, es decir, 1. El valor máximo que tomará nuestra función es 1, pero ¿para qué ángulos? Bueno, sabemos que el coseno toma valor 1 cuando su argumento es 2kπ. Por lo tanto, f de x valdrá 1 cuando x menos pi, es decir, el argumento, sea 2kπ. Y de ahí que nuestra función valdrá 1, es decir, alcanzará su valor máximo cuando para los ángulos de la forma pi más 2kπ. Es decir, tenemos caracterizados los máximos de nuestra función de una manera muy similar a lo que hicimos al estudiar el seno y el coseno. ¿Y qué podemos decir de los mínimos? Bueno, razonando en forma similar, sabemos que f alcanza un valor mínimo de menos 1. Para averiguar en qué puntos lo hace, de nuevo, partimos del coseno. El coseno vale menos 1 cuando su argumento tiene la forma, toma ángulos de la forma pi más 2kπ. El coseno de nuestra función entonces valdrá menos 1 cuando su argumento tome ángulos de la forma pi más 2kπ. Y despejando, sumando pi a ambos miembros, nos queda que 2pi más 2kπ, los ángulos tienen que ser de la forma 2pi más 2kπ. Notemos que 2pi más 2kπ, esta es nuestra manera de escribir caracterizar esta infinita cantidad de ángulos para los cuales la función va a tomar el valor menos 1, ¿no? Pero 2pi más 2kπ, en realidad estoy agregando un 2pi más a una cantidad de múltiplos enteros de 2pi. Es decir, que podemos simplemente escribirla como 2kπ. Estamos diciendo una cantidad de múltiplos enteros de 2pi. Veamos ahora a ver qué pasa con los ceros. Tenemos entonces que los mínimos tienen esta forma. ¿Qué pasa con los ceros? De nuevo, el coseno de x vale 0 cuando x toma ángulos de la forma pi sobre 2 más kπ. Entonces, en nuestra función eso valdrá 0 cuando su argumento sea pi sobre 2 más kπ. Sumando pi a ambos miembros, nos queda que el ángulo debe ser pi más pi sobre 2 más kπ, es decir, 3 medios de pi más kπ. O sea, caracterizamos de nuevo nuestros conjuntos de ceros, los conjuntos de ceros de nuestra función. Conocemos entonces los ceros de f, sus máximos y sus mínimos. Con eso ya deberíamos estar en condiciones de ensayar un gráfico aproximado. Pero antes vamos a preguntarnos cada cuánto los valores de la función se repiten. ¿Qué longitud horizontal tendrá ese patrón que después podemos repetir formando la gráfica de f? En otras palabras, queremos saber cuál es el período de la función. Vimos que obtenemos los ceros sumando un múltiplo entero de pi a un cero conocido. Y que los máximos y los mínimos se obtienen sumando un múltiplo de 2pi a cualquier máximo mínimo conocido. Eso se parece mucho a la función coseno que estudiamos. Todo parece indicar, en este caso también, que el período es de 2pi. Comprobémoslo. La función coseno, que en este caso la llamamos c para diferenciarla del f que estamos estudiando, toma todos sus valores cuando su argumento toma los valores entre 0 inclusive y 2pi. Nuestra función, entonces, tomará todos sus valores cuando el argumento tome los valores entre 0 y 2pi, 0 inclusive. Despejando, sumando pi a ambos miembros de la desigualdad, tenemos que nuestra función va a tomar todos los valores cuando el ángulo tome todos los valores posibles entre pi inclusive y 3pi. Pero
Es decir, que f también va a repetir sus valores cada 2pi. Su período, por lo tanto, es 2pi. Veamos ahora cómo queda el gráfico. Partimos de unos ejes convencionalmente marcados. En este caso, a partir de los valores que calculamos, tomar una unidad de pi sobre 2 para dividir las abscisas parece adecuado. Marcamos algunos ceros, máximos y mínimos, que calculamos. Acá marcamos varios, podemos marcar quizás un poco menos. Y con la forma de la función coseno en la cabeza, ya podríamos ensayar un gráfico, trazar un gráfico con la curva que conocemos, que pase por los puntos. Pero más allá de eso, una idea que quizás nos ayude, y que les proponemos, es buscar, por ejemplo, el primer máximo y armar un rectángulo de base igual al período, que en este caso es 2pi. Es decir, tomamos un máximo y ahí nos armamos un rectangulito de base 2pi y lo dividimos en 4 partes iguales, ya que sabemos que los ceros máximos y mínimos se distribuyen uniformemente en este periodo. Ahora podemos trazar una primera curva dentro de este rectángulo. ¿Reconocen en esta curva la primera que hicimos estudiando el coseno? A partir de acá podemos repetirla para obtener el gráfico más allá de un periodo. Bien, repasemos lo que hicimos hasta acá. Para calcular los ceros máximos y mínimos, sumamos en todos los casos pi a ambos miembros de las ecuaciones que planteamos. Así, los ceros de nuestra función los obtuvimos sumando pi a cada abscisa de los ceros del coseno. Los máximos de nuestra función los obtuvimos sumando pi a cada abscisa de los máximos del coseno. Y lo mismo con los mínimos. En términos más generales, en cada caso sumamos el opuesto de la constante que originalmente estaba sumada al argumento, que es menos pi en el ejemplo que estamos estudiando. Por lo tanto, nuestra gráfica es igual a la gráfica del coseno, pero desplazada pi unidades hacia la derecha. Notemos que el valor menos pi del ejemplo no tuvo mayor relevancia más allá de la cantidad que desplazamos, en este caso pi, y del sentido del desplazamiento. Bueno, al sumarle menos pi, desplazamos hacia la derecha. Podemos pensar en el caso general, es decir, ¿qué pasa si estudiamos el caso de f de x coseno de x más c, más una constante c? Bueno, los máximos se obtendrán de la misma manera, sumándole el opuesto de c a los ceros, a la ecuación que nos permitía, a la forma general de los ceros del coseno, lo mismo con los máximos y los mismos con los mínimos. Es decir, que obtenemos una gráfica igual a la gráfica del coseno, pero desplazada c unidades a la derecha si c es negativo y a la izquierda si c es positivo. Si en lugar del coseno consideramos el seno, los razonamientos que hicimos deben seguir valiendo. Es decir, tenemos ahora el seno de x más c. Bueno, podemos partir de los ceros del seno y sumar el opuesto de c. Partimos de los máximos del seno y le sumamos el opuesto de c. Y partimos de los mínimos del seno y le sumamos el opuesto de c. En este caso, también la gráfica de la función será igual a la del seno desplazada c unidades a la derecha en el caso de que c sea negativo y a la izquierda en el caso de que c sea positivo. Con esto cerramos el estudio del parámetro, de cómo afecta el parámetro c a las funciones del seno y el coseno.